Muy bien, gracias Ale, y esperamos que pueda ser de bendición también para todos, como sabemos que siempre es la palabra de Dios, y cuando nos reunimos con buen espíritu, con el corazón abierto a recibir las bondades de Dios. Vamos a ver hoy este título, No morir en la colina equivocada. Eh, Vamos a compartir allí la pantalla. Díganme ustedes si lo pueden ver allí. ¿Se puede ver? Sí. Muy bien. Como decíamos, atrapados con salida. Yo voy a tratar a ver si puedo conectar aquí. No muramos en la colina equivocada. Y vamos a trabajar tres preguntas importantes. Sabemos que siempre las preguntas nos van a dar una posibilidad de trabajar con cosas que necesitamos. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a ver la primera pregunta de esta noche. Y dice lo siguiente. ¿Cuentas hoy con una planificación para tu vida? Es importante, ¿no? ¿Tenemos una planificación para vivir? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo planificás? ¿Cómo haces esa planificación, si la haces? Y tercero, que también, no por ser la última, es menos importante, ¿trabajás en base a lo planificado? Porque ahí está el conflicto que nos puede llegar a permitir morir en la colina equivocada. Y para eso vamos a ingresar a desarrollar el tema de hoy. La colina 875, Dak Tuk, es una colina en noviembre de 1967 en la provincia de Dak Tung, en el marco de la operación de MacArthur, así llamada, la Brigada 173 de Aerotransportada de los Estados Unidos escribiría con su sangre uno de los relatos bélicos más heroicos de la historia. Ahora, en esta misma colina, y 875 es por la altura, hay varias colinas y varias batallas que se dieron en Vietnam. Este es el último día de esta colina, de esta lucha, el 23 de noviembre de 1967. La colina 875. El combate duró 3 semanas, involucró aproximadamente a 5.000 personas, 5.000 estadounidenses que atacaron a una fuerza de 6.000 vietnamitas atrincherados en posiciones defensivas en lo alto de la colina. Ellos tenían cavernas, cuevas que hicieron donde en lo más alto de la colina podían a través de esos túneles bajar del otro lado, cosa que los estadounidenses no pudieron hacer. Esa lucha fue tremenda. Ese último día, decían quienes fueron testigos de esa batalla de la colina 875, que fue una manera de amontonar una cantidad tremenda de cadáveres. Y lo dificultoso de esta colina fue que los altos mandos estadounidenses aún seguían haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo es posible que la maquinaria de guerra más poderosa del mundo no haya conseguido aún derrotar a unos simples campesinos? La promesa que habían hecho a sus tropas de una guerra corta habría quedado muy lejos de ser cierta. La colina había sido convertido por el Vietcong en una auténtica fortaleza y los estadounidenses perdieron esa batalla, aunque ellos hablaban de ganancia en la cantidad de muertos por bando, pero en realidad fue para muchos de ellos morir en la colina equivocada. 13 de junio de 1971, algunos años después de esta batalla, la portada del New York Times y también del Washington Post hacían la publicación de la liberación de los documentos que habían sido liberados
por los Estados Unidos. El Pentágono daba lugar a que puedan ser vistos los registros y publicados de esas derrotas, esas malas maniobras que le jugó una mala pasada también al gobierno de turno de aquel momento de los Estados Unidos de América. Qué importante es estar presente, tener presente, no morir en la colina equivocada. Tal vez hay proyectos para nuestra vida, pero es como que emprendemos un camino en búsqueda de alcanzar tal vez esa verdad que creemos que podemos alcanzar, pero en realidad lo único que logramos es complicarla. Vamos a ver características de la espiritualidad enferma. El teólogo y sacerdote alemán Ansel Grund señala que sin autoconocimiento corremos el riesgo de confundir nuestras ideas de Dios. Y sobre todo, él muestra allí algunas características de una espiritualidad enferma. Y estén atentos porque estas características de actualidad, que enferman la espiritualidad, son uno de los factores que después vamos a ver ejemplos escriturísticos que van a marcar esta tendencia que vamos a nombrar ahora aquí, que permite muchas de las veces morir en la colina equivocada. Primero es distorsionar la Biblia, es decir, buscar y decir que algunos textos, tratar de acercarlos a la modalidad que uno quiere tener del diario vivir sin seguir un patrón importante que tenga que ver con las medidas teológicas, bíblico-teológicas. Es decir, una Biblia, una religión a la carta. El segundo punto es intelectualizar la religión, es decir, llevarla a un nivel tan alto de solo de formas que de pronto eso también hace enfermar la espiritualidad. El tercer punto es confundir el ser con el hacer, es decir, tratar de ser alguien haciendo muchas cosas, haciendo eventos o otra cantidad de situaciones que estaríamos buscando tener una espiritualidad sin el rey de la espiritualidad o sin la persona o el Dios oportuno que nos permitiría hacer ese intercambio para que esa espiritualidad sea concretizada, es decir, sea real. El cuarto punto es juzgar y controlar a otros. Todo el tiempo estar juzgando qué cosas hacen y dejan de hacer, sea en la familia, sea en el hogar, sea en la vida, en la comunidad religiosa, sea en la comunidad estudiantil o incluso en el ámbito laboral. El tema es, yo juzgo, yo controlo a todos. Eso genera también una espiritualidad enfermiza. El siguiente punto es separar la vida secular de la sagrada. Es decir, hacer una separación tan abismal que de pronto no podemos saber en qué momento está en realidad en esa comunión y esa espiritualidad llega a ser un valor para las personas. El último punto es esforzarse y sacrificarse desmedidamente en búsqueda de una espiritualidad que en realidad solo nos lleva a la ruina. Avancemos un poco más. Nos vamos a ingresar ahora en Jerusalén, en la primavera del año 31. ¿Por qué es importante? Porque todo nuestro tema va a girar en este episodio. Los dirigentes judíos trataron a Jesús como si hubiera sido un hombre de carácter de Barrabás, es decir, un empedernido rufián. Antes de abrir las escrituras, vamos a orar. Bendito Dios, volvemos a elevar esta oración para pedirte a ti, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para ver con qué capacidad, con qué bondad Jesús desarrolló su ministerio y nos ayuda a ver las distintas personas que lo rodearon, atendiendo saber para no morir en la colina equivocada. Ayúdanos y danos hoy capacidad. Instrúyenos, háblanos directo al corazón. Bendice a cada oyente, cada persona que está compartiendo este mensaje a través de las distintas redes sociales, pueda llegar este mensaje a sus hogares para darle paz y ese bálsamo de esperanza, para que puedan tener una razón de vivir y que lo puedan sentir en su corazón hoy como
el momento más especial de su historia. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos las gracias. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Nos vamos ahora, seguimos decíamos, en la Palestina romana del siglo I. Nos encontramos ahora con esta escena muy interesante, que era la última Pascua de Jesús, es decir, la cuarta Pascua. ¿Por qué es importante decir esto? Porque Jesús no podía morir en la colina equivocada. Es decir, 3 años y medio de ministerio público, más los años, los casi 27, 30 años que él tuvo hasta llegar a este momento, él podía haber cometido cualquier error y su vida podía haber sido terminada, pero su misión sería un fracaso. Por eso, cuán importante es el ejemplo de él en la espiritualidad que lleva adelante y llevar paso a paso para no morir en la colina equivocada. Y miren que ha sido él una de las personas más atacadas para que él no llegara a destino durante su vida y especialmente desde su nacimiento, a lo largo de la historia de su vida y principalmente a lo largo de su ministerio público, especialmente en las últimas etapas. Allí encontramos el juicio de Jesús, que consistió en 2 fases. La primera, un juicio eclesiástico ante las autoridades religiosas judías, y la segunda, el juicio civil ante Pilato y Herodes. Hubo 2 audiencias preliminares, una ante Anás solo y otra ante Anás y Caifás. ¿Por qué es importante destacar con quién él estuvo? Porque el diálogo que él tiene con ellos es importante, porque él es el hombre que sabe que no hay que morir en la colina equivocada. No dijo una sola palabra fuera de lugar. Una sola palabra fuera de lugar que despertara la ira y concluyera este periodo antes de que se cumpliesen las profecías. Avancemos un poco más. Barrabás. Barrabás, el vagabundo. Vamos a ver qué significaría Barrabás. Era uno de los, también formar parte de la rebelión judaica frente al Imperio Romano, podía ser uno de los sicarios, era parte del mundo rebelde, pero principalmente un ladrón y un asesino. Del griego transliterado, del arameo al griego, se lo llama Barabás, que transliterado significa Bar, hijo de, y Abba, padre, hijo del padre. O sea que Barrabás es el hijo del padre, ese era su nombre. Avanzamos un poco más como Barrabás, este criminal judío que en ocasiones del juicio de Jesús ante Pilato estaba en prisión por robos y asesinatos. Este hombre, cuando Pilato ofreció liberar a Jesús o a Barrabás, los judíos eligieron a Barrabás. Piensen ustedes elegir qué camino a seguir, quién sería su líder, qué visión tenían ellos. Es decir, a veces el no saber distinguir un liderazgo, porque todas las Pascuas, cada año se liberaba a alguien como acción de gracia. Y entre Jesús y Barrabás, la gente, incluso los mismos demonios, gritaron más fuerte aún, pidiendo la liberación de Barrabás y no la de Jesucristo. Vagabundo. La Real Academia Española dice que vagabundo es aquel que anda errante y carece de domicilio fijo y de medio regular de vida. Abundante, ambulante o que va de un lugar a otro sin asentarse en ningún lugar. Pero avancemos un poco más. El vagabundo, según la Biblia, del hebreo nud, que significa sin hogar, sin lugar fijo donde vivir. La maldición que se pronunció sobre Caín lo condenaba a ser un errante. Génesis capítulo 4, versos 12 y 14. La segunda opción de Noah, que significa inestable, sin hogar. Un vagabundo es una persona inestable, sin hogar, pero tiene algo más aún. La condición de vagabundo sería el destino de los hijos de los impíos. Algo interesante como para tomarlo allí en relación a las preguntas que hicimos. El vagabundo
no planifica. El vagabundo es una persona inestable. Las personas inestables, dice Santiago, son como las personas de doble ánimo, como las olas del mar, que un día van hacia un lado y después van hacia el otro, dependiendo del viento. No solo son inestables, sino son sin hogar, porque el hogar no es un lugar donde dormir. El hogar es donde uno se siente persona, donde tenemos sentido de la pertenencia. El vagabundo no tiene un lugar de pertenencia, no lo genera. Solo es una persona sin hogar, pero que no solo está allí, sino que también la historia del vagabundo es alguien que camina en círculo, es un errante sin hogar. Es decir, no tiene una planificación, duerme donde lo toma la noche. Ahora, estas personas son, con este actuar, aquellos que pueden morir en una espiritualidad o que salían a defender una cierta espiritualidad que el pueblo de Israel tendría el contra Roma como el pueblo escogido, pero que en realidad solo lo que buscaba era su satisfacción personal. Avancemos un poco más. El vagabundo no utiliza mapas para transitar en la vida. Es decir, él no planifica, donde lo tomó la noche quedó. ¿Será que a veces nosotros tenemos dificultades y vamos rumbo a ciertos fracasos en nuestra vida o a reincidir en cosas que nos generan demasiadas angustias y repetimos una y otra vez porque no trabajamos en base a una planificación? Creemos que la planificación es para otro tipo de gente. Nosotros tenemos todo en la cabeza y pensamos, creemos que podemos resolver todo simplemente elevando el pensamiento y decir, hoy tengo que hacer tal o cual cosa. La planificación nos ayuda a poder hacer un análisis, emitir un juicio, hacer una crítica para mejorar la situación en la que vivimos. Avancemos un poco más. Viene la liberación de Barrabás. El gobernador se vio obligado a proceder de esa manera. Era costumbre que en las fiestas de la Pascua se soltase algún preso a elección del pueblo. Hacía poco que los soldados romanos habían arrestado a un conocido ladrón llamado Barrabás, que no era sino un vil asesino. Y fíjense ustedes cómo la vida de este hombre, en comparación de la vida santificada de Jesús, el vulgo, el pueblo, la mayoría, no supo distinguir también el liderazgo de uno y de otro, porque las ideas están confusas, porque hay ideas relativistas, donde la verdad es a la carta, donde en realidad quiero vivir a mi manera, porque es la única manera de explicar que tienen al dador de la vida al lado, y aún así, estando al lado, no puede generar efectos en la vida de la gente si no está dentro de las personas. Si Dios no está dentro de las personas a través del Espíritu Santo, con que esté al lado no basta, no basta. Necesita que forme parte de nuestro estilo de vida. Los más medias y su impacto en la sociedad. El filósofo italiano Giannini Battimore sostiene que en el nacimiento de una sociedad postmoderna, los más media, es decir, los grandes medios de comunicación masivos, desempeñan un papel determinante para una sociedad menos transparente y menos consciente de sí misma, menos iluminada, sino una sociedad más compleja, más caótica, en donde en medio de este caos relativo residen nuestras esperanzas de emancipación. Es decir, tenemos esperanza de emancipación en una sociedad totalmente en pleno caos. Ahora, ¿qué similitud con la Palestina romana del siglo I y con el siglo VI antes de Cristo en tiempos de Isaías o de Jonás? Interesante, como tiempos de Daniel. ¿Cómo se repite las acciones de ese relativismo que hoy decimos en la sociedad occidental tiene este tipo de situación en la cual la sociedad se desarrolla? Ahora,
él plantea esta complejidad. ¿Por qué? Porque la repetición del pecado debilita el poder para resistirlo. Es decir, la escritora cristiana Ellen White escribe en su libro titulado Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, en la página 297, lo siguiente en relación a la insistencia, a la frecuencia de no tener una planificación en la vida. Y dice lo siguiente: el que cedió una vez a la tentación cederá con más facilidad la segunda vez. Es decir, el que entró y se enfrascó en su computadora a través de la pornografía o cualquier otra, o la ludomanía, es decir, a través del juego, topa con un obstáculo bastante complejo. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Por eso lleva a poder morir en la colina equivocada. Toda simiente de complacencia propia que se siembre dará fruto. Es decir, lo que trabajaste, lo que estimulaste, esas fotografías, esas imágenes, seguirán repitiéndose en tu mente como una máquina. Dios no hace milagros, dice Ellen White, con respecto a la cosecha. Es decir, lo que has sembrado lo vas a cosechar. No puede hacer milagros ahí, pero sí hay salida. Porque estaríamos apareciendo allí como detrás de un velo, detrás de un vidrio o dentro de un frasco. Pareciera que no tendríamos salida, y está la salida, porque somos personas, nos equivocamos, tenemos errores, y principalmente si somos creyentes, principalmente si somos personas de la fe. Las personas de la fe somos personas con problemas. Y Jesús, ¿sabes a quién vino a buscar? A gente como vos y como yo, a gente con problemas. Los medios de comunicación, los más medias que mencionaba Giannini Battimore, dice que depende cómo los utilicemos. Las redes sociales pueden ser de gran bendición, como estamos haciendo hoy, como se iniciaba en la oración de comienzo del programa. Gracias, Señor, porque aún en el medio de esta situación, de esta pandemia, podemos expresar, presentar y este trabajo o la oración, el compartir el valor de la palabra. Gracias a quién? Gracias a la situación que podemos tener hoy a través de estas redes. Y otras personas dirían, no, las redes generan prostitución, descontrol, pedofilia, pornografía. Bueno, depende quién la utilice. Por eso decimos nosotros que bien utilizado, en el mismo planeta, viviendo del mismo lugar, depende de qué costado lo estemos viendo, podemos tener resultados diferentes. No adelantes morir en la colina equivocada. El psiquiatra Enrique Rojas, español, describe al ser humano y habitante de la sociedad occidental del siglo XXI, como un ser hedonista, consumista y relativista, sin referentes, y que en vez de ser brújula, es veleta. Es decir, se espera de él que sea líder, que conduzca, que nos acompañe, que nos lleve en ese liderazgo, pero todo lo que hace es contrario. Avancemos un poco más. Jesús, una vida con propósito. Una vida con propósito. El tema es que esta vida con propósito la transfiere a todos aquellos que en él creen. Les da las mismas victorias. Vamos a ver las profecías, simplemente para ver una vida con propósito. Profecías del Antiguo Testamento, siglo VI, Isaías 11:2, y se refiere a que el Espíritu Santo estará sobre él. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Vamos a ver el cumplimiento en el siglo I, en el Lucas capítulo 2, verso 52, y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos allí cómo él hace su entrada triunfal. Zacarías capítulo 9, verso 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Juan, capítulo 12, versos 12 y 13. Al siguiente día, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y allí podemos ver también cómo un amigo de él lo traicionaría en el Salmo 41, verso 9, escrito en el siglo X antes de Jesús. Y Marcos, capítulo 14, verso 10, allí registra, entonces Judas Iscariote, quien era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. El Salmo dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí levantado su talón. Observen ustedes una planificación llevada adelante bajo la dirección del Espíritu Santo y la dependencia del Padre. En eso puedes igualar a Jesús. Es decir, en cómo Jesús dependió del Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y eso lo puedes hacer ahora mismo. No necesitas ser el Mesías para que eso suceda. Sería vendido por 30 monedas de plata, y allí vemos en Zacarías capítulo 11, verso 12, en Mateo 26, 15, que incluso serían 30 ciclos, 432 gramos de plata por la venta de Jesús. Vemos allí más profecías que nos cuentan allí que habría testigos falsos que acusarían a Jesús. Mire si había motivos para morir en la colina equivocada. Mire si habría motivos para que él pudiera enervarse, molestarse porque la gente no entendía, porque no comprendían lo que les estaba hablando. Mire si había motivos para entrar en conflicto. Sin embargo, no lo hizo. Vamos a avanzar un poco más. Sus manos y sus pies serían perforados y el cumplimiento de cada una de ellas. Una vida con propósito, también para María, para la Virgen María y para Jesús. Gálatas 4, verso 4. Por cuanto se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No vino en cualquier imperio, no vino durante cualquier época del año, sino llegado el tiempo, una planificación. Y respetó el plan desde sus orígenes. Si Dios es la sabiduría misma, ¿por qué no respetar de los que saben? Si trabaja bajo una planificación, ¿por qué no nosotros poder planificar también en nuestra vida? Jesús, el gran modelo, que él sabe cuándo debe hablar, cuándo deben hacerse las cosas. Mateo capítulo 26, verso 2. Ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto lo dijo en la última Pascua de las 4 que él pasó allí, para que no se adelantase su crucifixión. A veces nosotros tenemos que tener la espera de algo, y piensen en ustedes. ¿Y cuántas veces no llegaron a la fecha? Adelantaron la noticia, trataron de ver a veces por la ansiedad, a veces por las circunstancias, no respetaron el protocolo, y luego pagar las consecuencias. Que era lo que decía Ellen White, refiriéndose a aquellas cosas que repetimos y no tenemos en mente con relación al pecado. Claro, el pecado está en todos. El tema es cómo puedo esterilizar, cómo puedo satinizar ese pensamiento. Y a través del poder de Dios. Esa es la biblioterapia. Es decirle, Señor, si lo pudiste hacer con ellos y lo ofreces a lo largo de la historia, por favor, hazlo hoy conmigo. Pídele eso hoy. Y Él lo hará. Porque esa es su razón de ser. Volvemos a la primavera del año 31. Estamos siempre en el mismo episodio. No salimos de la semana de la crucifixión, de esa primavera del año 31. Y los dirigentes judíos trataron a Jesús, como decíamos anteriormente, como si hubiera sido Barrabás, ese empedernido rufián.
un veleta, diría el psiquiatra Enrique Rojas, un veleta. Jesús, una brújula. Capítulo 26 de Mateo, verso 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Él le dice: si ustedes me veían siempre a mí enseñar, dar cátedra en la entrada del templo, ¿qué les pasa ahora? ¿Qué les sucede? ¿Qué es lo que viene a la mente de ustedes? Y cuando la gente no planifica, le surgen pensamientos a borbotones de circunstancias puntuales. Hoy no tengo dinero, bueno, entonces le voy a sacar a fulano tal cosa. Entonces a este no le pago y me voy a comer, porque un día de fiesta es fiesta. No, tenés que pagar lo que debes y después ves lo que vas a hacer con el resto. Y Jesús le dice: ¿qué les pasa a ustedes que vienen así conmigo? Vienen como un ladrón. Si ustedes me vieron que yo nunca hice nada. Jesús le dice: no hay nada por qué arrestarme, yo no molesto a nadie. Pero las mentes inquietas, las personas perturbadas, porque no tienen una planificación, no tienen una planificación en su vida, su razón de existir. Sin embargo, Jesús tenía un plan: sanar, asistir, ayudar. Manos que sanan, que ayudan. Y allí llegaba la gente con lepra, con viruela, con endemoniados, con ciertas dificultades. Había por lo menos más de 7 enfermedades similar a la lepra, más de 7, que entraban dentro del mismo rango y sobre todo necesitaban higiene. Pero se los apartaba, tenían que gritar, eran discriminados. Y esas mismas manos, por la envidia, no sabían cómo detenerlas y le pusieron grillete. Mateo capítulo 26, verso 59. Y los principales sacerdotes de todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra él y con el fin de dar muerte a Jesús. Por la envidia, por el celo. Trataron de conseguir falsos testimonios. Buscar personas para que atestiguen en contra de un hombre sano. Y hoy sucede lo mismo. Pero tal vez Jesús quiere hacer algo contigo, quiere que tú seas las manos de Él, que acaricien a tu familia, a tus hijos, que los abraces. Tal vez quiere que vos seas el que extienda tu mano en nombre de Jesucristo y ayudes a levantar a alguien que está caído. Pero de pronto vamos rumbo al camino de morir en la colina equivocada o vamos a la colina 875. No importa que no ganemos, solo tenemos menos muertos que los demás. Eso no es una victoria. Eso no es la instalación del fin de un plan. Eso no es una estrategia. Eso es un conformismo masoquista que pretende instalar algo que solo sale sin la razón. Pero detenieron las manos, se las detuvieron con grilletes. ¿Será que hoy también no quieres escuchar, te tapas los oídos y le sujetas las manos? Tal vez nuestra actitud cuando no queremos escuchar son los grilletes que le detienen la mano al hombre que sana, a Jesús. Jesús sabía cuál era su misión. Jesús, el gran líder, es la brújula confiable que nos muestra el camino para el diario vivir. Él sabía perfectamente, no hizo nada para morir antes de tiempo, nada, absolutamente nada, porque tenía un fin, hay un propósito. ¿Por qué morir en la colina equivocada? ¿Por qué quemar la vela por las dos puntas? Como nos decía Gun, el sacerdote, ¿por qué motivo hacer esfuerzos desmedidos, obras y obras y obras de medida, eventos y eventos desmedidos por una falsa espiritualidad? Es una espiritualidad enfermiza. Y que a veces los fariseos también tenían aquí este grupo de personas que seguramente con buenas intenciones
no estaban comprendiendo la verdad. Y ahora la evidencia que presenta allí, esa mentira, esa injuria que llevaron allí testigos falsos, trajeron tantos y iban a dar el veredicto de libre, pero consiguieron 2 más últimamente. Y dice, estos dijeron, en su mentira, pero dijeron algo de verdad. Las mezclaron. Dijeron, este hombre dijo que en 3 días él va a tirar el templo y lo va a reedificar. Se refería a su cuerpo que iba a estar en la tumba, pero ellos interpretaron que era el edificio y le dijeron que esa fue su blasfemia. La envidia clavó las manos del sanador en el madero. Tal vez estamos deteniendo nosotros las manos de Jesús, que Jesús quiere que sean tus manos las de él, sean tus manos. Y tus pies sean los pies de él, que caminen rumbo al camino de la casa de alguien para sanar. Voy a ir cerrando en esta última parte. Judas, un detalle no menor, enviado a sanar. Capítulo 10 de Mateo, verso 4. Solo puse el final para que podamos ver aquí que él involucraba la misión que Jesús dio para los 12. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 8. Jesús le da esta indicación: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No son ustedes los dueños del mensaje. El mensaje es de Dios. Vayan y sanen, hagan terapia con la gente, cuéntenle que la solución está en que me permitan a mí ser su amigo y su Dios. Quiere decir que Judas, mientras participó del ministerio público de Jesús, era uno de los más encumbrados, era el universitario, era el escriba, era el que de buena familia, era el que estaba bien preparado, era el que cualquier cátedra universitaria le hubiese dado a él el currículum para que tenga el mejor empleo. Sin embargo, mientras se mantuvo fiel, para que veas que la salvación es gratuita, individual y diaria, y es de un día a la vez, no es acumulativa, Judas pudo sanar mientras permaneció en el Señor. Y tú también puedes hacerlo. El tema es permanecer en Dios. Pero no termina ahí. Judas muere en la colina equivocada. Capítulo 27, verso 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, es decir, los 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero no termina allí. Verso 27, capítulo 27, verso 5. Y aquí muere en la colina equivocada. Qué pena. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Y con esas monedas no las quisieron recibir para la ofrenda del templo. Compraron un terreno para que murieran ahí los extranjeros. Para hasta el día de hoy se lo conoce como el terreno de sangre. Y allí este hombre se quitó la vida. ¿Por qué morir en la colina equivocada? Innecesariamente. Ellen White, en el libro El Cristo en su santuario, página 72, dice que la promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada en la cruz y el reino de la gracia de Dios se instaló en esa tarde. Jesús sabe de dónde viene. El Hijo del Hombre vino de algún lado, no estaba aquí. Yo soy enviado, es decir, hay un trabajo en equipo, hay una planificación. El que descendió del cielo, dice allí Juan, capítulo 3, verso 13. Yo soy de arriba, no soy de este mundo. La preexistencia de Jesús. Jesús sabe quién era.
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús le habla al Padre Celestial en el capítulo 17, verso 5 del Evangelio de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto despertó tremendo sacudón para el pueblo de Israel. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, él preexistió, él es Dios. 4 competencias personales que el psicólogo y periodista y escritor estadounidense Daniel Goleman señala para poder entender cómo personalmente y socialmente debemos estar atentos para mantener un pensamiento. Aquí Goleman, incluso el desarrollador, entre otros, de la inteligencia emocional, dice: el primer paso es la autoconciencia o habilidad para reconocer y comprender los propios estados emocionales, sentimientos, rasgos y su efecto sobre las demás personas. Cosas que Barrabás no tuvo, cosa que Judas luego perdió y que Jesús mantuvo. La autorregulación es la habilidad de automanejo, responsabilidad, adaptabilidad, innovación y control. Y Jesús dijo: yo no hago nada sin el Padre. Yo no hago nada por mi cuenta si no consulto con el Padre. Conciencia social es la habilidad de darse cuenta de los sentimientos, preocupaciones y necesidades de los demás. Esto tendría Jesús. Relaciones de dirección es la habilidad para influir y manejar las relaciones con los demás y construir redes de apoyo social, no destructivas. Jesús encontró en las Sagradas Escrituras el mapa que lo condujo en su misión. Fue la Biblia, el Antiguo Testamento. Jesús sabía cuándo, dónde y cómo morir. Nunca hizo algo para morir en la colina equivocada. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Maravillosa palanca. El famoso geómetra y físico Arquímedes del siglo III antes de Cristo dijo: denme una punta de apoyo, un punto de apoyo, y con una palanca levantaré el mundo. La maravillosa palanca fue la que Jesús levantó, la que Jesús hizo colocar allí en el mundo, y lo hizo a través del punto de apoyo del Calvario, y su palanca fue la cruz. Esa era la colina correcta, el Calvario. El punto que tendría que respetarse aquí como importancia es saber cuál es la colina correcta. ¿Será que nosotros estamos quemando nuestra vida innecesariamente y no estamos cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Será que Dios tal vez querría que nosotros hubiéramos hecho más cosas bajo su dirección, pero más tranquilos o más distendidos o de manera más armoniosa? Porque Él quiere darnos una proyección de vida mucho mayor y nosotros estamos impidiendo incluso en tener una mejor calidad de vida porque no planificamos y estamos dirigiéndonos a la colina equivocada. El mundo fue levantado de su ignorancia y de su pecado con la palanca de la cruz. Jesús no murió en la colina equivocada y ese fue nuestro gran ejemplo. La gran palanca que levantó al mundo de la ignorancia y de su pecado. Ellen White escribió al respecto en el libro El Camino a Cristo, página 26, la Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. La virtud proviene de Cristo, es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Hoy es el tiempo de ir así como estamos, amigo. Así como estamos, vayamos a Cristo hoy. Recordemos, no muramos en la colina equivocada. Jesús tiene un plan para tu vida hoy. ¿Lo sabías? Es tiempo de que lo charles con Él. Planifica con el Espíritu Santo.
Trabaja con Él de un día a la vez. Y sobre todas las cosas, hazlo todo por amor a Dios, en favor de los demás. Inicia hoy tu camino al cielo. Que Dios te bendiga. Gracias, Eduardo.